grabando, ¿eh? Esto es una presión añadida. Voy para allá. Bueno, lo primero, buenos días a todos, ¿no? Supongo que estáis todos bien, estáis muy guapos. Vamos a orar en primer lugar y a poner la reunión en manos del Señor y daremos paso al mensaje. Señor, te damos gracias por el día que tú nos has dado. Señor, gracias porque permite que estemos aquí reunidos. Señor, ahora te pedimos tu bendición especial, Señor, para esta palabra, Señor. Ayuda a nuestros corazones a que entiendan tu palabra, Señor, que la guarde en nuestro corazón, que tu Espíritu Santo, Señor, obre en nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a entenderla y a comprenderla, Señor, y a aplicarla en nuestra vida, Señor. Pues todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a hablar de una iglesia, de la iglesia del poder, ¿no? Y Dios diseñó la iglesia en la eternidad, ¿no? Antes de que fundara el mundo, Dios ya tenía la iglesia en su mente. Un día conocido como el día de Pentecostés, Dios la puso en marcha. El Señor inauguró su iglesia en el día de Pentecostés aquí en la tierra y le dio el poder del Espíritu Santo y, por así decirlo, la trajo a la existencia. La iglesia que tiene que depender del poder de Dios y tiene que depender del poder del Espíritu Santo para cumplir su existencia, para cumplir su misión en este mundo. Y sin el poder del Espíritu de Dios, sin el poder del Espíritu Santo, no puede funcionar y al final fracasará. Es el propósito de Dios usar la iglesia local, donde yo soy miembro. Es el propósito de Dios usar la iglesia para dar a conocer a los hombres el amor de Dios en el sacrificio de su Hijo Jesucristo en la cruz. De dar a conocer el Evangelio de la salvación a través de la muerte y resurrección de su Hijo. Pero ahora bien, la iglesia que Dios usa, que Dios utiliza, tiene que cumplir unas condiciones, unos requisitos, unas características imprescindibles. Vamos a ver hoy el ejemplo de una iglesia que en sus comienzos reunían todas esas características que hoy vamos a ver. Sobre unas 6 características que no van a ser muy largas, no os asustéis. Pero vamos a ver el ejemplo de esa iglesia y cómo comenzó, ¿no? Esa iglesia es la de Antioquía y se encuentra en Hechos 11, en el versículo 19. Hechos 11, 19, y dice la palabra así. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos varones de Chipre y Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando el Evangelio del Señor Jesús. La mano del Señor estaba con ellos, y un gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese a Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría un gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en el tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolos a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. En este pasaje nos habla de la iglesia de Antioquía. Nos dice cómo se formó esa iglesia de Antioquía. No fue por obra humana, no fue por el poder de las personas que la congregaban, sino dice la palabra que fue producto de la gracia de Dios. Y en este pasaje encontramos la primera característica que Dios usa para usar una iglesia, ¿no? Y es que esa iglesia que vemos aquí se distingue por su preocupación seria, sincera, deliberada por la necesidad de otros. Es una iglesia recién nacida en realidad, joven, nueva,
pero con una mentalidad misionera. Y esta mentalidad misionera no quiere decir básicamente nacer misioneros, no, en cubrir las necesidades de esos misioneros, de esa gente, ¿no? No piensa en cubrir solamente sus necesidades, no piensa solo en satisfacer o llenar sus propias necesidades. Esta iglesia alza sus ojos, mira más allá de sí misma, se proyecta, se entiende, se preocupa por las necesidades de los demás, ve más allá de ella, no solo en ella. La iglesia que Dios usa no se centra en lo que ve en su entorno. Y no solo le preocupa lo suyo mismo, sino que se preocupa de los demás y de otros. Mira la actitud, ¿no?, de estos hermanos. Dice aquí en el pasaje que hemos leído que a los discípulos por primera vez se les llamó cristianos. Y yo no creo que fuera por sus grandes sermones ni sus grandes predicaciones, fue por la actitud, ¿no?, que hemos leído. Que entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que estaban en Judea. Esa es la actitud que tenía esa iglesia, ¿no? Y el hecho de por qué se le llamaron ahí cristianos por primera vez. Y qué bienaventurado está. Mira que hablamos de dones. Hablamos del don de predicar, el don de ser maestro, el don de anciano, pero el don de dar se habla poco, no lo hablamos mucho. Y qué hermoso es dar, ¿no? Qué satisfacción es dar, qué precioso es dar, qué bueno es dar y qué diferente es tener que recibir. La iglesia que Dios usa se preocupa por las necesidades de otros. Vamos a ver un segundo requisito que Dios exija a una iglesia que Él quiere usar. Y esto lo vamos a leer volteando vuestras páginas en el capítulo 13. Hechos capítulo 13, vamos a leer del 1 al 3. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas, maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manael que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orando, le impusieron las manos y los despidieron. El segundo requisito que vemos aquí es la iglesia que necesita trabajar en equipo. El trabajo de la iglesia no es de un anciano, ni de 2 ancianos, ni siquiera de 3 ancianos. El equipo de una iglesia es de todos, cada cual haciendo lo que le corresponde, haciendo funcionar el don o dones que Dios le ha dado. Y con esto de los dones hay 3 descuidos que los cristianos deberíamos de tener cuidado, ¿no? El primer descuido o la primera falta grave que tiene que tener en cuenta un cristiano es el envidiar el don de un hermano, porque ese don ha sido dado por el Espíritu Santo, ha sido dado por Dios. La otra falta grave que un cristiano debe tener con el don es el entorpecer el don de un hermano, porque ha sido dado por Dios y no es para nuestro uso, sino para el suyo. Y la otra falta, igual o más grave todavía, es no usar el don que Dios te ha dado. Dios te ha dado un don para que lo uses. Y tú, cuando no usas el don que Dios te ha dado, estás creando un trauma a la iglesia, limitando el cuerpo de Cristo. ¿Qué te parecería a ti si te ataran una mano a la espalda? ¿Cómo desarrollarías tú tu vida normal de cada día? ¿Cómo te irías a trabajar? ¿Cómo irías a hacer el trabajo que haces comúnmente? ¿Pero qué te parece si te ataran las 2 manos a la espalda? ¿Cómo te lavarías? ¿Cómo comerías? ¿Cómo trabajarías? Eso es lo que pasa si tú no usas los dones en la iglesia. Tu don lo tiene que ejercitar otro. Y tú no estás entorpeciendo ni dando un trauma a un cuerpo tuyo, estás dando el trauma al cuerpo que es el Señor Jesucristo, ¿no? La iglesia que Dios usa reconoce esa gran necesidad de trabajar en equipo. Mira, aquí lo hemos leído. Había maestros, profetas, Bernabé, Simón, el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manael, que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Pero para que Dios use una iglesia tiene que participar toda la congregación. En un equipo hay diversidad. Aquí hemos visto la diversidad de nombres y todos no eran iguales. Cada miembro contribuye en la medida en cómo Dios lo ha capacitado.
En un equipo de fútbol hay delanteros, que son los que meten goles, hay centrocampistas, que son los que reparten el juego, hay laterales que suben y bajan, hay defensas y hay un portero. Y todo este equipo tiene que trabajar como un equipo, coordinadamente, protegiéndose, ayudándose, asistiéndose el uno al otro. Porque no vale de nada que un jugador meta 5 goles y tu equipo pierda por 6-5. ¿A alguno de aquí de vosotros le gusta perder? ¿Alguien quiere perder? Yo quiero estar siempre en un equipo ganador, ¿no? Y una iglesia, para que sea ganador, tiene que ser un equipo. Pero para trabajar en un equipo, para trabajar en una iglesia, hay que dejar atrás unas cosas. La primera es el orgullo, la segunda la vanidad y la tercera la envidia, el orgullo, el inflado, el creído. La vanidad, yo sé hacer lo mejor, yo soy el mejor. La envidia, ese lo hace mejor, voy a ver si entorpezco o pongo la traba para que no lo haga mejor que yo. En un equipo se animan unos a otros, no se critican destructivamente. Esto lo vemos en la liga, en los equipos, dicen los periodistas, hay pugna en el vestuario, duelo de estrellas, duelo de gallos, ¿no? Y cuando salen al campo se nota, porque no hay fuerza, no hay ánimo, no hay dinámica, no hay energía, no se ayudan y casi siempre el equipo pierde. En un equipo los componentes se animan, se exhortan, se ayudan, y si uno no lo hace bien, va un compañero y le dice, mira, te sugiero que cambie de posición, yo te ayudo. Y si es un buen compañero, acepta con calma, con gratitud, porque es lo mejor para el equipo. Y todo con un objetivo, y el objetivo es triunfar. La iglesia, por supuesto, el objetivo no es triunfar nosotros, es triunfar y buscar la gloria de Dios, y la gloria de Jesucristo. Esa es la meta de la iglesia de hoy en día. No la gloria del individuo, no la gloria del predicador. El éxito es buscar la gloria de Dios y la gloria del Señor Jesucristo. No estamos aquí para servirnos, no estamos aquí para hacer discípulos nuestros. Ejemplo tenemos Juan el Bautista. Nada más vino el Señor Jesús, lo primero que le pasó fue perder cuatro discípulos suyos. ¿Y qué dijo Juan el Bautista? Necesario que yo mengüe para que Él crezca. Y eso no lo hacemos porque somos seres llenos de orgullo, de vanidad, de avaricia, de egoísmo, de egocentrismo. Los miembros de una iglesia evangélica procuran siempre la gloria de Dios y de Jesucristo, ni más ni menos. Ese es el objetivo de una iglesia. La tercera cualidad o el tercer requisito, vamos a ver, versículo 2, ministrando estos al Señor y ayunando. Ministrando estos al Señor. Y esta palabra, ministrando, aquí no quiere decir necesariamente actividad. Implica actividad, pero no es el énfasis real que Lucas quiere darle a esta palabra. Quiere decir adoración. Estos tenían como máxima preocupación en sus vidas el adorar a Dios. Esta era su gran preocupación. La iglesia que Dios usa es aquella que centra su atención en el Señor Jesucristo. Jesucristo es la cabeza de la iglesia, Él es el sustentador de la iglesia. Cuando Pedro reconoció, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Señor Jesucristo le dijo, y sobre esta piedra, sobre Él, edificaré mi iglesia. Pablo dijo en Corintios, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y esto significa que ya sea que comamos o bebamos, ya sea que sufremos o ayudemos, ya sea que vivamos o luchemos, la mayor meta es la gloria de Dios. Dios desea que lo glorifiquemos incluso con nuestro propio cuerpo. Dice la palabra del Señor que o ignoramos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual es de Dios y no sois vuestros. Los apóstoles fueron testigos y enfatizaban una y otra vez la resurrección del Señor Jesucristo. La iglesia se basa en la obra y en la persona del Señor Jesucristo. Y si la resurrección de Cristo, no hay evangelio, no hay fe, no hay salvación, no hay esperanza. Y si Cristo no resucitó de los muertos, estamos perdidos y van en nuestra fe. Por eso los apóstoles enfatizaban una y otra vez que eran testigos de la resurrección de Cristo. El primer mensaje apostólico predicado por Pedro en el día de Pentecostés
Fue nítido y claramente cristocéntrico. Se basaba en la persona y en la obra de la resurrección del Señor Jesucristo. Dice la palabra, ojos puestos en Cristo. La iglesia que Dios usa centra su atención en Cristo, no en el mundo, no en las cosas del mundo, porque el mundo pasa y su concupiscencia, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, dice la palabra del Señor. La iglesia que Dios resalta es aquella que hace su voluntad. Y eso significa que tenemos que dejar de hacer unas cosas. Hay que dejar atrás los celos, hay que dejar atrás la envidia, hay que dejar atrás las murmuraciones, el egoísmo, la indiferencia y todo aquello que obstaculice el crecimiento de una iglesia o de una congregación. La cuarta característica que vemos en este pasaje es la siguiente. La iglesia que Dios usa es la que es sensible a la voz del Espíritu. Dice la palabra, entonces, se me ha perdido un momento. Ministrando estos al Señor y ayudando, dijo el Espíritu Santo. Dijo el Espíritu Santo. Yo no sé cómo habló el Espíritu Santo. Yo no sé si fue con esa voz de susurro, con esa voz suave o melosa, o con esa voz de fuerza o de ímpetu, ¿no? Pero lo que sí sé es que aquellos hombres que estaban allí distinguieron, entendieron, identificaron, aceptaron, se sometieron a la voluntad soberana de Dios, el Espíritu. La iglesia que Dios usa es aquella que está en sintonía con el Espíritu. Y el Espíritu Santo nos habla hoy por su palabra. No va a venir nadie aquí como hacen algunos saltando por los bancos y pegando botes y baile. Nos habla por la palabra y hay que estar familiarizados y compenetrados con esa palabra, o sea, leer la Escritura. El Espíritu Santo obra en conformidad con la palabra de Dios, entre otras razones porque Él es el que la inspiró, Él fue quien mandó que se escribiera y está inspirada por Él mismo. La iglesia que Dios reconoce es la que obedece la voz del Espíritu y estudia y reconoce su palabra. El Espíritu Santo tiene una actividad muy especial en la iglesia y es el que hace la unidad de la iglesia. La unidad de la iglesia no es de nosotros, es obra del Espíritu Santo. Dice Pablo, solícitos en guardar la unidad del Espíritu Santo en el vínculo de la paz. Dios en la antigua dispensación, cuando tomó posesión de su templo, dice que lo llenó de gracia y de gloria. Pues el Espíritu Santo, como Dios, tomó posesión de su nuevo santuario en el día de Pentecostés. Toman posesión en nombre de Dios en su santuario aquí en la tierra. Y ella no tiene un santuario hecho de manos de hombre, sino que Él ha construido su propio santuario, que es la iglesia. Somos el templo de Dios en espíritu y cada creyente individualmente somos templo, sacerdocio y sacrificio. El Espíritu Santo nos capacita para ello. ¿Yo soy templo? Sí, no dice la palabra que somos templo del Espíritu Santo, como acabamos de leer, y no somos nuestros sino de Dios. ¿Soy sacerdote? Sí. El Espíritu Santo me vincula a Dios, al Señor Jesucristo, bautizándome en su cuerpo, y con ese motivo me hace familia de Dios, hermano del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo, como sumo sacerdote de la nueva orden del Melquisedec, entonces yo como hermano suyo soy sacerdote. Así era la antigua orden. Los hijos, la familia y la casa de Aarón eran los sacerdotes. ¿Y soy templo? Claro que soy templo. ¿Y soy sacrificio? Claro que soy sacrificio. Dice Pablo, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos santos vivos, vuestro cuerpo como sacrificio santo, vivo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El Espíritu Santo toma posesión de la Iglesia como vicario de Cristo y hace las funciones de conducción y de gobierno. La Iglesia no es nuestra, la Iglesia es de Cristo. Y el Espíritu Santo viene en nombre de Jesucristo para actuar en todo lo que tiene que ver en condición y en poder de la Iglesia. El Espíritu Santo es vital en salvación. Sin la acción del Espíritu Santo nadie puede salvarse. De la misma manera que sin el llamado del Padre nadie acude a Cristo para salvación,
Ni de la misma manera, si la aplicación de la sangre del Hijo no hay remisión de pecados, nadie puede aceptar la cruz desde su condición humana, porque debe ser discernida espiritualmente. Pero yo hago una pregunta: si el Espíritu Santo de Dios es Dios en salvación, que redarguye, que convence, que ilumina, ¿por qué no hay más conversión? ¿Por qué pasan días, pasan meses, pasan años, sí que no haya una conversión en nuestros locales? Decimos que la culpa la tiene la sociedad, este mundo, la sociedad española o europea, que está muy humanizada, muy securizada, está muy acomodada, pero cuando ha habido una sociedad que sea acepta al Señor, dice Pablo que la palabra de la cruz es locura para el mundo. Quizás el problema no esté en el mundo, esté en la Iglesia, ¿no? En la medida que el Espíritu Santo no camine, no ande, no obre y no se deje en libertad en la Iglesia, no va a haber salvación, porque Él es el único que puede redarguir del pecado. Cuando el Espíritu Santo coge a un pecador y lo sacude y hace sentir el fuego, las llamas del infierno bajo sus pies, ese pecador pasa de saberse pecador a sentirse pecador, y es cuando cree en Cristo y pide su perdón de pecado. Cuando el predicador hace mucho esfuerzo en muchas palabras, no hay convertidos, hay convencidos. Las 3 razones por las que el Espíritu es vivo y eficaz en una iglesia es: no contristéis el Espíritu cuando hay pecado no confesado, no apaguéis el Espíritu cuando Él dice por aquí, tú dices por allí, y andad en el Espíritu, dejarte guiar por Él. La iglesia que Dios usa es aquella que se cimbra a la voz de Dios el Espíritu Santo y reconoce su voz y estudia su palabra. 5ª característica o condición que Dios pide para usar una iglesia. La iglesia que Dios usa es la que da lo mejor de sí. Vamos a leer. Dice aquí: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, una lista de nombres, y Saulo. En el idioma griego, cuando querían darle énfasis a una frase o a algo en una frase, lo primero que ponían era lo más importante. Pero lo primero que ponían en la lista era lo más importante, pero lo último que ponían en la lista era igual o más importante que lo que ponían en la primera parte. O sea, que Bernabé y Saulo eran los 2 hombres más importantes de esa iglesia. ¿Lo quiero escuchar de otra manera? El Espíritu Santo de Dios le estaba diciendo a la iglesia de Antioquía que se desprendieran de 2 de sus predicadores estrella. Los 2 mejores predicadores que tenía la iglesia se lo había pedido el Espíritu Santo. Y mirad la actitud de estos hombres, mirad lo que ellos hicieron, se sometieron al Espíritu Santo. No hubo ninguno que dijo: ¡ay, el Espíritu Santo ha dicho esto! Vamos a elegirlo. No hubo ninguno que dijo: el Espíritu Santo ha dicho esto, vamos a hacer una reunión de ancianos a ver si es correcto. No hubo nadie que dijo: vamos a hacer una reunión de iglesia a ver qué opina la congregación. No hubo nadie que dijo: yo sugiero, ni otro que yo secundo o yo opino. Dice la palabra que se sometieron a la voluntad del Espíritu. Sexta característica que Dios usa para una iglesia. Entonces, habiendo ayunado y orando, le impusieron las manos y lo despidieron. Dice que es habiendo, ayunando y orando. Estos hombres se centraron en el ayuno para centrarse en la oración. En otras palabras, estos hombres estaban en una reunión de oración. Orar es reconocer la soberanía de Dios. Los apóstoles eran hombres de oración. Nosotros debemos ser hombres de oración. En la Biblia hay un ejemplo que a mí me encanta de un hombre de oración. Hay muchos, pero a mí este hombre me encanta. Es Daniel. ¿Acordáis cuando los zapatas aquellos hicieron aquel truco para
para decir a Daniel, para inculparlo, porque no había que inculparlo, hicieron un edicto y lo firmó el rey. Y dice la palabra, dice la Biblia, que cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abierta la ventana de su cámara que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios. ¿Cómo? Como propósito, lo solía hacer antes. En otras palabras, Daniel no esperó a que firmaran el edicto para ponerse a orar. Daniel no esperó a quedarse en paro para ponerse a orar. No esperó que enfermara un hijo para ponerse a orar, ni que falleciera un familiar para que se pusiera a orar. Ni siquiera esperó a que hubiera una pandemia mundial para que se pudiera orar. Dice la palabra que Daniel oraba 3 veces al día como era costumbre, y os puedo asegurar que no eran las 3 veces que comemos nosotros y oramos, Daniel era un hombre comprometido con la oración, un hombre de fe, un hombre de oración. Oraba por sus pecados y los pecados de su pueblo, un hombre de oración. Sabéis que a través de los siglos los grandes avivamientos que ha pasado en la Iglesia han venido precedidos por grandes sesiones de oración. ¿Y sabéis lo que había pasado en esas grandes sesiones de oración? Que esos hermanos y hermanas que oraban escudriñaron sus corazones. El Espíritu Santo redarguyó sus corazones. ¿Y sabe lo que pasó? Fueron y pidieron perdón por sus pecados, incluso públicamente. Dios siempre responde a la oración de su pueblo. El pueblo que ora a Dios, en Hechos de los Apóstoles, dice: soberano Señor, tú eres el Señor. ¿Y qué dice el texto? Entonces el lugar donde estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y todos hablaron la palabra con denuedo. La iglesia que usa a Dios es la que toma sus decisiones en oración. Y por último, la última característica. La iglesia que Dios usa es aquella que basa sus predicaciones, sus mensajes, sus sermones en la palabra de Dios, la Biblia. La única palabra que no vuelve vacía es la de Dios. La única palabra que Dios bendice es la suya. La única palabra que es viva, eficaz y más cortante que una espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuéstanos, y discierne los pensamientos, intercede y las intenciones del corazón, es la palabra de Dios. Vosotros habéis visto el vídeo ese de Carballosa, ¿no? Hay muchos payasos en los púlpitos diciendo payasadas. Los púlpitos no son para decir payasadas, son para proclamar el Evangelio, para hablar la palabra de Dios, la palabra de verdad. Pablo le dijo a Timoteo que predique la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo. La iglesia que Dios usa o quiere usar basa su vida, su testimonio, sus sermones, sus predicaciones en la palabra de Dios. Y por último, vamos a hacer el recuento de estas cualidades, ¿no? La iglesia que Dios usa es la que ayuda a los demás, la que trabaja en equipo, la que busca y da toda la gloria a Dios, la que es sensible al Espíritu Santo, la que da lo mejor de sí, la que pone todos sus proyectos en oración y la que basa todo su mensaje en la palabra. Pregunta, si la queréis llamar del millón, pues del millón. Pregunta para ti y para mí, ¿La iglesia local donde yo asisto reúne todos estos requisitos para que Dios la use? Otra pregunta. Yo, como miembro de esa iglesia local, estoy trabajando para que esa iglesia reúna todos estos requisitos. Pues Dios quiera, y el Espíritu Santo, que escudriñe nuestros corazones, que nos haga pensar y que haga que trabajemos para la gloria y honra de Dios. Pues que el Señor bendiga su palabra y esto es todo. Amén.